Leemos todos juntos, Mateo 6, versículo 6. Ya. Mas tú, cuando tú oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos estar acá, podemos meditar en tu palabra, para que tú me guíes, que sea el propósito tuyo, que todos seamos edificados, especialmente yo, y el aprendizaje de lo que tú tienes preparado para esta tarde. Bendícenos, Señor, no solamente a nosotros, sino que a todo el presbiterio que está elevando el culto de esta tarde. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo, mi Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse. Una de las cosas más importantes que nosotros podemos estar agradecidos de nuestro Dios es la manera de lo que Él nos deja para poder estar en comunión con Él. Nos deja su palabra, nos ha dejado la poderosa herramienta que es la oración y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, el cual mora en medio nuestro. Entonces, hay cosas que uno puede rescatar en nuestra vida y creo que no hay nada más importante que poder estar a solas con Dios. Amén. Y eso da un significado tan importante, penetrante, ¿no es cierto?, para nuestras vidas, que el mismo Dios, ¿no es cierto?, que se manifestó en la creación del mundo, tiene esa tremenda capacidad de estar en cada uno de sus hijos. Está con ustedes, está conmigo y está con cada uno de los hijos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, uno de los lugares que más fortalece la fe de todo creyente es estar a solas con nuestro Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó la gran enseñanza acerca de la oración, cómo y dónde uno puede efectuarla y que eso podía producir eficacia. El texto que leíamos ahora, ¿no es cierto?, dice: mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Eso dice Mateo 6:6. Ahora, es en la soledad con nuestro Dios cuando nos derramamos tal cual como somos. ¿Ya? Podemos decir cualquier cosa a las personas, pero las estamos engañando. Pero cuando nos derramamos completamente delante de nuestro Dios, le decimos todas las cosas que hemos fallado, que necesitamos, o algo que se ha escondido ante las otras personas, ¿no es cierto?, pero ante el Señor no, la depositamos con toda nuestra confianza, entregando tal vez nuestras ansiedades, y lo derramamos todo sobre Él. ¿Y qué es lo que hace? Nos levantamos en su paz también, que sobrepasa y también sobrepuja todo entendimiento. Cada hombre de Dios que registra, ¿no es cierto?, o que lee la Sagrada Escritura, porque también escribió inspiradamente, ¿no es cierto?, aquella cita que uno puede estar a solas con Dios, podemos observar, ¿no es cierto?, algunos personajes bíblicos que han estado en esta situación. Y seguramente en cada uno de ellos nos vemos reflejados nosotros de alguna u otra manera, por nombrar solamente algunos. Por ejemplo, si vemos al personaje, el profeta Elías, ¿ya? Este es un profeta que vemos con un clásico contraste con respecto a otros, ¿ya? Y que no es muy diferente a nosotros como creyentes también, ¿ya? Leíamos en el pasaje del devocional que lo vemos
enarbolando el pendón de Dios. Eso es lo que está en la cita bíblica devocional, con vehemencia, con valentía, tanto así que confronta a 400 profetas falsos en el nombre del Señor de los ejércitos. Entonces, ¿eso acaso no es una valentía en los días de hoy, confrontar a 400 personas que son opuestas a nuestro evangelio? Dice que al demostrarle esto, ¿no es cierto?, en la lectura, vieron ellos que era realmente Dios el que se manifestaba ante todo. Y el pueblo, que dice en el versículo 18:39, y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Este está en el versículo 18. Hayamos visto a un Elías valiente, ¿no es cierto? Yo digo en el nombre del Señor, pero en el versículo, o en el capítulo 19, al otro día lo vemos deprimido y presa de cientos de temores, y la pérdida total de la confianza que tenía ayer, la había perdido al día siguiente en Primera de Reyes 19. Y Elías, ¿qué hace? Huye de Jezabel. Leo lo siguiente: y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a esta hora yo no haya puesto tu persona como la uno de ellos. Viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido, y aquí luego un ángel que le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió y volvióse a dormir. 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta. Levantóse pues, y comió y bebió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches, hasta el monte de Dios de Horeb. Ahí estaba el Señor, ¿no es cierto?, hasta ese minuto con Elías. Ahora el Señor le vuelve a hablar a Elías. Continúa el versículo 9. Que allí se metió en una cueva donde tuvo la noche. Y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Noten esto. ¿Qué haces aquí, Elías? No le dice: ¿qué haces allí en esa cueva? Aquí se incorpora el Señor, ¿no es cierto?, dentro del lugar donde está Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasa, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Mas Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terreno un fuego. Mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego
un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y paróse a la puerta de la cueva. Y aquí llegó una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza y han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas. Estoy repitiendo para eso. Cuchillo tus... Sí, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza y han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y díjole Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto a Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey en Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, en Abel-Meholah, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Y será que él escapare a cuchillo a Hazael, Jehú lo matarás, y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se curvaron a Baal, y bocas todas que no lo besaron. Hasta ahí llega la cita. Lo interesante de todo este episodio es que en esta huida se revela la fragilidad del hombre de Dios. La confianza había sido reemplazada por la desconfianza y la valentía, y también por el temor de las personas o a las personas. ¿Acaso no hemos sentido en algún minuto algún suceso similar? Ya no era la voz de Dios que lo llenaba a Elías. Ahora eran las amenazas de la terrible Jezabel, era feroz rugido que invadía su alma, también su mente, y que lo tenía en un estado de profunda angustia. Tal era el estado de Elías, que ya no era ni siquiera capaz ni de reconocer la protección, ni siquiera la provisión de Dios, porque la cobardía y el temor lo tenía cegado. No obstante, este descenso de Elías tenía un propósito, que era estar a solas con Dios. Y así, cuando llega a una cueva para pasar la noche, y vuelvo a repetir, y allí se metió en una cueva donde pasó toda la noche, y vino él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Lo mismo nos podemos preguntar nosotros. ¿Qué haces aquí, Claudio? ¿Qué haces aquí, Marcela? ¿Qué haces aquí, Ángel? ¿Qué haces tú aquí, hermano? Estando con Dios. Ahora, lo extraordinario de aquel relato es la expresión de Dios al revelar su compañía. Eso es lo que revela el Señor. ¿Qué haces aquí? Es representar la compañía que Jehová estaba incondicionalmente y fielmente con Elías en ese minuto. Dios no le dice: ¿qué haces allí?, como quien está lejos o alejado de aquel lugar. Por lo contrario, el Señor le dice: ¿qué haces aquí? Elías no estaba solo, absolutamente no. Estaba con nuestro Señor. Y sin duda fue el mejor momento para Elías. La consolación, la fuerza, solo provienen en la soledad. Y vienen cuando uno está principalmente aferrado al Señor. Un segundo personaje, David. La experiencia del propio David no fue distinta a la que tuvo Elías. En un tiempo lo vemos huyendo de Saúl, lleno de pavor y descontrol, dejando una seguidilla de consecuencias por causa de su falta. ¿De qué? De fe. La confianza en Dios de los ejércitos, aquella que le había dado la victoria frente a gigante filisteo, ¿no es cierto? Y ya no lo afirmaban. Ahora era un cúmulo de temores también, que lo invadían.
una desesperada huida para finalmente llegar derrotado también a una cueva que lo coge y que también lo restaura. Esta es la famosa cueva de Adulam, aquella que refugió donde no solo llega un deprimido David, sino que otros en las mismas condiciones, afligidos, endeudados y amargados, menesterosos de ser escuchados, comprendidos y también restaurados. Es una masa humana sin rumbo y también sin ningún tipo de propósito. Es ahí donde David escribe el salmo tan extrañable, el Salmo 57, y dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Es allí donde David, igual que Elías, experimenta el estar a solas con Dios, a solas con nuestro Señor. Un tercer personaje que se enfrenta a una enfermedad y también a una recuperación inmediata, el rey Ezequías. En 1 de Reyes 20 del 1 al 6, dice así: en aquellos días cayó Ezequías enfermo de muerte, y vino a él Isaías profeta, hijo de Amós, y díjole Jehová así: dispón de tu casa, porque has de morir, y no vivirás. Entonces volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: ruégote, oh Jehová, ruégote, hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad e íntegro de corazón, y he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, fue palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo te he oído tu oración y aquí tus lágrimas, y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te liberaré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí y por amor de David, mi siervo. ¿Cuántas veces nosotros en las enfermedades, en los sufrimientos, hemos experimentado, ¿no es cierto?, esta necesidad de orar? Muy distinta, porque Ezequías estaba acostado, inclinó, ¿no es cierto?, hacia la pared y oró, no se sentó, no se paró, sino que inmediatamente oró, y el Señor escuchó la oración de este siervo, de este rey. El cuarto personaje, ¿no es cierto?, Jonás, que tampoco es muy distinto a lo que nos sucede a nosotros. El profeta Jonás pretende huir de la misma presencia de Dios. ¿Qué es lo que decide? Desobedecer el mandato divino y emprende un rumbo diferente al que el Señor le había indicado. Luego de que Dios levanta una gran tempestad, permitiendo azotar la nave en la cual iba Jonás, los hombres que con él iban, ¿qué es lo que deciden? Echarlo al mar. Y aquí cuando aparece aquel lugar preparado en donde el profeta se encontraría ¿con quién? Con un gran pez, ¿no es cierto? Y también dentro del pez tienen un encuentro con el Señor. Dice: mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios, y dijo: clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Echásteme en lo profundo, en medio de los mares, y rodeóme de la corriente todas tus ondas, y tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije: echado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo,
la ova se enredó mi cabeza. Descendí a las raíces de los montes, la tierra echó sus cerraduras sobre mí. Pasaré siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová, y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Este relato es hermoso. Es un gran pez que había sido preparado por Dios. No era un caso fortuito, para establecer el encuentro tan anhelado por él y tan necesario también para Jonás, para hacerle una reprensión. La más hermosa y entrañable oración que Jonás fue realizada desde el vientre de un gran pez que más tarde Dios mandó a que lo vomitase, ¿no es cierto?, en tierra. Y fue allí donde Jonás se derrama delante de Dios y desde allí Dios extiende su infinita misericordia. A diferencia de Elías y de David, Jonás se reúne también a solas con Dios, no en una cueva, sino en un lugar menos apropiado y también ilógico para nuestra mente humana, no obstante necesario para los planes soberanos y eternos del Señor. ¿Quién quisiera estar dentro del vientre de un pez? Pero sí quisieran estar encerrados en una cueva, ¿no es cierto? Qué distinto, pero los planes del Señor son soberanos y eternos, ¿ya? Para la gloria del Señor. Ahora, constantemente Dios buscará estar a solas con nosotros mismos. Nos va a indicar cuáles son los momentos, nos dará las señales para hacerlo, las circunstancias, y tenemos que aprovecharlas. No somos nosotros los que buscamos anheladamente estar con el Señor, sino que Él nos anhela celosamente e intervendrá tarde o temprano. Va a intervenir tarde o temprano en nuestra vida para poder establecer el encuentro, para poder restablecer nuestra comunión, poder restablecer nuestra reconstrucción, ¿no es cierto?, de nuestra vida. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo cuando decía: mas cuando tú oras, éntrate en tu cama y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Dios no solo es omnipotente, sino que además es omnisciente. Él no solo está en los secretos, sino que además ve lo que tú tienes en secreto. Conoce toda nuestra vida y está también en todas partes. Ve todo lo que hemos hecho, en donde le honremos y aún donde a causa del mismo pecado también le deshonremos. Él siempre nos está mirando. No podemos ocultar, ¿no es cierto?, lo que de los hombres hacemos, pero de Dios lo que hacemos ante los hombres jamás lo podremos ocultar. Nuestra naturaleza es pecaminosa, tiene aquel sello absurdo de pretender huir y escapar de la presencia de Dios. Eso por lo general establecen. Desde Adán, el hombre busca ocultarse de su Creador, pero todo eso es intenso y es inútil, como lo dice el salmista. ¿A dónde me iré de mi espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El Salmo 139, 7. Los infructuosos intentos de huir de Dios quedan al descubierto en las Sagradas Escrituras. Siempre quedan ahí al descubierto. No solo Elías, no tampoco David, ni tampoco Jonás intentaron escapar de Dios y de salvar también su vida, sino que cada uno de los creyentes tiene tarde o temprano, de una u otra manera, esta misma experiencia. No obstante, en el destino de esta obstinada huida,
tendrá su único fin, que tenemos que en algún minuto estar rindiendo nuestras cuentas a nuestro Señor y Salvador. Decía en un principio, ¿habrá una posición especial para estar a solas con el Señor? ¿Para estar orando con el Señor? No, ¿ya? Daniel se arrodillaba cuando oraba. Dice así, ¿no es cierto? Daniel 6:10. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes, de rodillas. Así también lo hizo el Señor Jesús en Lucas 22:41. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tercer personaje, del cual fue la característica de orar, Nehemías. Por otro lado, oró mientras estaba parado delante del rey. ¿Y qué dijo? Versículo 3. Y dije al rey: el rey viva para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas del fuego? Y díjome el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si al rey le place y se agrada a tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías 2, del 3 al 5. En general, los cristianos se arrodillan cuando están en casa, pero no es un privilegio hablar con Dios mientras caminas también por la calle y están en comunión o en las actividades diarias. Caminar también en la calle, puedes también estar orando con el Señor. ¿Sabes cuando se conocen realmente a las personas o también a tu misma familia? Cuando saben que tú eres un cristiano, cuando tú eres un hijo del Señor y cuando tú tienes un problema o una dificultad, el Señor siempre va a estar presente, ¿ya? Así como huía Elías, también huyó David, del modo que también arrancó Jonás para no hacerle caso a la palabra del Señor. El Señor nunca a nosotros nos deja. Eso es lo primero que tenemos que estar sabiendo siempre, y nosotros lo tenemos asumido, que siempre está del lado nuestro. Cuando hay divorcios, ya se conocen las personas. ¿Qué es lo que sucede cuando hay divorcios? Se separan las cosas, se separan los bienes y las peleas. ¿Qué pasa cuando se conocen a los hermanos? Se ven en la herencia, cómo se dividen, ¿no es cierto? Cómo se separan, ¿no es cierto? Uno puede conocer a las personas cuando los hijos, en el caso de nosotros, como uno va envejeciendo y los hijos van tomando el control de uno, o el control yo de mis padres, ¿no es cierto? Cómo huyen los amigos cuando tú tienes dificultades económicas, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que a Dios le conocemos en todo tiempo. Cuando estamos arriba, en la cima, cuando tenemos un trabajo estable, cuando estamos en una posición muy acomodada, y si caemos también Dios va a estar con nosotros, ¿ya? Él siempre va a estar de nuestro lado. Ahora, si su condición actual es de una constante huida o el llamado de Dios a las responsabilidades, por ejemplo, de la iglesia, y un testimonio está siendo deteriorado, debemos saber de que yo, ¿no es cierto?, como legítimo creyente, el Señor intervendrá tal cual como lo hizo con Elías, con David, con Ezequías, con Jonás, con Nehemías, con todos, ¿no es cierto?,
los que están escritos en la palabra del Señor y cada uno de los creyentes que han partido y que son de testimonios vivos hoy en día. Les vemos de la manera menos que uno espera, como lo hizo, como decía, con los personajes bíblicos. Ahora, el fin de que se establezca ¿qué cosa? Aquel que es necesario y que también es inevitable estar siempre cercano a Dios, como lo hizo nuestro Señor Salvador Jesucristo al orar, ¿no es cierto?, a nuestro Padre Celestial. Estés donde estés, no importa dónde, si estás por tu casa, por tus trámites, por tus viajes, por tus enfermedades, en tus pecados, Dios va a estar siempre al lado nuestro, va a estar conmigo, va a estar contigo y te va a acompañar. Alabar al Señor es un alivio para el corazón. No seas como el mal de Diógenes, ¿no es cierto?, que dice que acumulan y acumulan y acumulan, pero con la diferencia que acumulamos o se acumulan pecados. Debemos tener cuidado de acumular nuestros pecados. Tenemos que limpiarnos diariamente esta basura que tenemos en nuestro corazón para terminar, ¿cómo? Como lo dice Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y si aún así, ¿no es cierto?, vemos que Jehová está como poderoso gigante, y lo que yo decía, que las personas se conocían cuando habían dificultades, los divorcios, los hermanos con las cosas legales, dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe y sepamos que siempre tenemos al lado a nuestro Padre Celestial para escuchar su sabio consejo en las dificultades y en las alegrías. Oremos. Amén. Padre Celestial, gracias porque podemos meditar en tu palabra, porque tú eres un Dios grande y misericordioso, porque tú gobiernas nuestras vidas y siempre estás con tu ángel alrededor nuestro, defendiéndonos siempre. Gracias por este día, por todo el bien que recibimos de ti y por la salvación que tú nos has dado. Quédate en medio nuestro, porque te lo pido todo en el nombre de Cristo, mi Salvador. Amén.